Bueno, primero voy a aclarar que somos 16 mujeres reconocidas como veteranas de guerra por el Ministerio de Defensa. 6 son instrumentadoras quirúrgicas que estaban en el Almirante Irízar, correspondientes al Hospital Militar Central. 6 son de la Marina Mercante, que tenían tareas de logística, y una era enfermera en el buque Formosa. 3 que cumplieron funciones diplomáticas, que fueron un día y volvieron al día siguiente, en el mes de abril, enviadas por el Estado Mayor en misión secreta. Y bueno, yo que pertenecía a la Fuerza Aérea. Yo ingresé en el año 1980 como cabo principal, con el cargo de enfermera. En la Fuerza Aérea fue la primera fuerza que incorporó mujeres dentro, con grado militar. Después después que terminé el curso de instrucción, porque entramos como asimiladas, porque ya teníamos la carrera completa, ¿no? Carrera secundaria y terciaria universitaria. Hicimos la instrucción militar, ya ingresé en el Hospital Aeronáutico Central con el cargo de enfermera jefe de terapia intensiva, unidad coronaria, trasplante renal y quemado. En el año 82, en abril, cuando se realizó la recuperación de las Islas Malvinas, cuando llegué al Hospital Aeronáutico, me encargaron que organizara los BEM, que son los botiquines de emergencia médica que van en los aviones sanitarios. Los BEM son más o menos del tamaño de un baúl, un poco más alto, con todos cajones rebatibles, en donde está todo lo que se puede necesitar en una emergencia en vuelo. Férulas inflables, material quirúrgico, gasas, vendas, toda la medicación que se puede necesitar para una reanimación cardiopulmonar, analgésicos, sedantes, totalmente, todo. Así que bueno, todo eso lleva un tiempo. En esa época no había mail, había que ir de un sector a otro solicitando las cosas, había que pedirlas a la Dirección General de Sanidad, así que bueno, eso llevó un tiempo. En ese tiempo, 5 enfermeras militares fueron destinadas a Comodoro Rivadavia a organizar el Hospital Rubicable, que en un principio iba a ser destinado a las Islas Malvinas, pero afortunadamente se decidió que no se traslade. Hay que pensar que si se hubiera trasladado a las Islas Malvinas, ahora no tendríamos Hospital Rubicable, porque hubiera quedado allá. Y el Hospital Rubicable se instaló ahora en la época de COVID en el aeropuerto del Hospital Aeronáutico para atender a los pacientes COVID. Así que afortunadamente no fue a las Islas Malvinas. Bueno, estas 5 enfermeras se ocuparon de organizar el Hospital Rubicable, que consta de 11 módulos. Tiene planta potabilizadora, mantenimiento, cocina, quirófano, laboratorio, rayos, odontología, clínica médica, terapia intensiva, comedor y cocina. Bueno, en el segundo grupo de enfermeras militares me tocó concurrir a mí con otras 4 enfermeras militares y volvieron las que habían ido en el mes de abril. Es decir, que las enfermeras militares fuimos en 3 grupos. Un grupo fue en abril, el segundo fue en mayo y el tercer grupo fue en junio. Las evacuaciones aeromédicas se realizaban habitualmente de noche. Por lo tanto, nosotros recibíamos a los pacientes en el hangar de IPF, que estaba, es decir, el Hospital Rubicable estaba al lado del hangar de IPF, y ahí se realizaba el triage de los pacientes. Es decir, se los dividía según la gravedad que presentaban, la necesidad de su traslado y el arma a la que pertenecían. Cuando las evacuaciones aeromédicas se realizaban de todos los pacientes y la decisión de quién era evacuado primero dependía de la necesidad del traslado, no dependía ni de la fuerza a la que pertenecía ni del grado que tenía el paciente, sino de la necesidad
de mayor urgencia del traslado. Y ahora después van a entender por qué digo la mayor necesidad de urgencia del traslado. Bueno, después que se realizaba el triage, se les daba un refrigerio que consistía generalmente en bebidas frías, leche chocolatada, café, té, mate, sándwich, galletitas, alfajores. En ese momento, hasta que se organizaba a dónde iba a ser destinado cada paciente y lo venían a buscar, nosotros aprovechábamos para hablar con ellos, porque la contención emocional era muy importante en ese momento. Hay que tener en cuenta que venían de una situación muy traumática y estresante, alejados de sus afectos y por bastante tiempo. El hecho de ver a alguien que se pareciera a alguien, evidentemente, nosotros comprobamos que era importante. Yo iba caminando y de repente uno me paraba y me decía, ¿vos no vivís en Lanús? Otro me paraba, ¿vos no vivís en Avellaneda? ¿Vos no sos amiga de Graciela? ¿Vos no sos la novia de tal? Es decir, todos me veían parecida a alguien y esa era la manera que había para empezar a entablar una conversación. No se podía parar adelante y preguntarle, ¿querés hablar? No. Era esperar el momento en el que ellos tuvieran necesidad y ganas de hablar, de desahogarse, ¿no es cierto? Eso creo que fue una de las funciones más importantes que cubrimos. Bueno, yo aparte de trabajar en el hospital Rubicable, realicé evacuaciones aeromédicas de terapia intensiva en el Merlin, que es un avión que está acondicionado como avión de terapia intensiva. Esto se realizaba dentro del continente. Es decir, por ejemplo, un piloto que se eyectaba era recogido por un buque, llevado a San Julián, y nosotros con el Merlin lo íbamos a buscar a San Julián y lo llevamos al Rubicable. Y de ahí se decidía su evacuación a el hospital aeronáutico o al hospital naval o al militar, según a quién perteneciera. Me tocó hacer evacuación a San Julián, en Río Gallegos, en Río Grande, y después realicé evacuación aeromédica de Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia. Nosotros no estábamos las mujeres en las tripulaciones de vuelo ni en el hospital de Puerto Argentino. Hay que tener en cuenta que los militares no estaban acostumbrados a tener mujeres en sus filas. Y hay que tener en cuenta que sí en sanidad estaban acostumbrados, pero consideraron que era demasiado pronto. El 21 de mayo, entre el 20 y 21 de mayo, esa madrugada, el capitán Smith, médico, me solicitó a ver si podía acompañarlos, porque se debía de realizar un traslado muy importante de pacientes, porque el hospital de Puerto Argentino estaba sobresaturado. Hay que tener en cuenta que ya había sido el desembarco y que habían aumentado la cantidad de víctimas. Por supuesto dije que sí, y me incluyeron en la tripulación de vuelo. Subimos al Hércules, íbamos acostados arriba de los containers, porque los Hércules en todos los vuelos llevaban todas las necesidades, todas las cosas que pedía Puerto Argentino. Todos los vuelos del Hércules siempre iban cargados de containers. Nosotros íbamos acostados encima. Ya estábamos listos, había empezado a carretear, de repente frena, se baja la rampa y nos dicen, bajen rápido que hay alerta roja. Fuimos corriendo al refugio, que estaba a más o menos una cuadra. Pasó el tiempo, después había sido una falsa alerta, es decir, había sido aviones nuestros, que como había silencio de radio, no habían sido identificados hasta llegar. Bueno, volvimos y ahí nos dieron la orden de cruzar. El Hércules va a ras del mar, con las olas prácticamente chocando contra las ventanillas, siempre de noche, con silencio de radio, teniendo en cuenta que ya había bloqueo marítimo y aéreo del enemigo con zona de exclusión. Llegamos a Puerto Argentino, por supuesto de madrugada,
nos bajamos de los containers para que pudieran descargarlos y empezamos a correr atrás del Hércules para volver a subir. Después que nos subimos, descargaron los containers, empezaron a avanzar las ambulancias marcha atrás con las puertas abiertas. A los pacientes los arrastramos a través de la rampa y los que podían caminar subían solos caminando, porque teníamos muy poco tiempo. Hay que tener en cuenta que el Hércules, igual que el Fokker, pueden ser acondicionados como aviones sanitarios. En este caso fue imposible. Por las características de la guerra era imposible. Primero porque iba cargado de containers, por lo tanto las camillas no podían ir colocadas porque son hileras de camillas superpuestas. Y segundo, porque no iba a haber tiempo tampoco de poner a los pacientes en las camillas, porque la evacuación se hacía con el Hércules carreteando permanentemente, sin aterrizar en ningún momento, y teníamos que tratar de evacuar la mayor cantidad de pacientes posible en el menor tiempo, porque si había alerta roja, inmediatamente el capitán sube la panza del Hércules y despega. Esa es la única forma que hay de evitar que el Hércules, que es un blanco muy fácil, sea bombardeado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no solo se pierden las vidas humanas en caso de que se bombardee el Hércules, sino que también se pierde el Hércules, que es el arma que teníamos para hacer las evacuaciones. Y además, el que tenía contacto con la torre era el piloto. Así que hasta que las ambulancias que estaban esperando no veían que el piloto subía la rampa, ellas permanecían en la pista. Esa era la condición, digamos, para poder volver al hospital y evitar también ser bombardeadas. Bueno, despegamos y al poco tiempo que despegamos, el capitán Villegas, que era el piloto, nos dice que nos están persiguiendo tres Icardi, que tenemos que cambiar de ruta. Así que en vez de ir directamente hacia Comodoro, se dirige hacia el sur. Por lo tanto, el vuelo se alargó bastante. Entramos por el sur de Santa Cruz, por Chile, todo con silencio de radio. Así que cuando llegamos a la Patagonia, y pudo avisar que estábamos volviendo, ya era de día, cosa rara porque un Hércules no volvía de día, siempre volvía alrededor de las 3 de la mañana, estaban todos esperándonos en el hangar, desde el director de Sanidad, el brigadier Crespo, todo el plantel del Hospital Rubicable estaba esperándonos porque pensaron que ya no nos volvían a ver. Y realmente después de bastante tiempo de hacer, es decir, de tratar a los pacientes dentro del avión, en el que uno no tiene tiempo de pensar nada, no puedes pensar porque no puedes pensar en tener miedo, porque estás atendiendo pacientes, entonces es como que no te das cuenta, pero después cuando llegás es como que de golpe te viene todo el estrés que no tuviste durante el vuelo. Los pacientes que evacuábamos más frecuentemente son, por supuesto, pie de trinchera, mano de trinchera, estallido de oído, fracturas por esquirlas, amputaciones. Esas son las patologías más frecuentes. Antes de que hubiera sido la guerra, digamos, más cuerpo a cuerpo, hubo algunas infecciones, no epidemias, por supuesto, sobre todo gastroenteritis, hasta que se logró potabilizar el agua. Eso llevó un tiempo. Bueno, después que terminamos de atender los pacientes, se acondicionan nuevamente todas las unidades. El Hospital Rubicable no es un hospital en el que permanezcan los pacientes mucho tiempo internados, es un hospital de tránsito porque permanentemente está recibiendo flujo de pacientes, entonces no pueden quedar internados. Es hasta que se logra la evacuación nada más. Bueno, y más o menos eso es
la función que cumplían durante el conflicto del Atlántico Sur.